buen día, buenas tardes. Bueno. ¿Cuántos son ustedes? 10 nomás ahí. Okay. Bueno, esperamos unos minutitos y empezamos. Bueno, voy diciendo igual. Si no entienden algo o lo que sea, o estoy hablando muy rápido, lo que sea, me van parando y se las vuelvo a repetir y vamos lento, ¿sí? Hoy vamos a dar 2 grupos farmacológicos, que es AINES y opioides. Buenísimo. Bueno, ahí se conectaron varios. Bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar con los opioides. Los opioides los podemos clasificar en diferentes grupos, más que nada como algunos naturales, como son la morfina, la codeína, semisintéticos, heroína, los sintéticos, que son los que más usamos, uno de los que más usamos nosotros, fentanilo, remifentanilo y tramadol, junto con la morfina. Los endógenos, que serían los opioides naturales, digamos, que están en nuestro cuerpo, y antagonistas, que son la naloxona, que los vamos a utilizar para revertir algún efecto adverso, que ya los vamos a ir viendo, ¿sí? Pero esta es como una clasificación general. En cuanto a su estructura, la morfina es como el opioide clásico, el opioide modelo, en donde van a ir, con pequeños cambios en su estructura, se van a ir derivando en diferentes opioides. La morfina, más que nada, con pequeños cambios en su estructura, va a surgir la codeína, y la meperidina, con pequeños cambios en su estructura, va a surgir el fentanilo, que es lo que más usamos. Pero estas fotos se las puse para que vean que tienen una estructura muy parecida entre uno y otros, y van a actuar en los mismos receptores. ¿En qué receptores van a actuar? Nosotros los receptores se llaman receptores opioides, y hay diferentes tipos que se fueron clasificando, se fueron encontrando, digamos, a medida que pasaron los años, que están como distribuidos a nivel de todo el cuerpo, ya sea a nivel del sistema nervioso central, a nivel del sistema nervioso periférico, que es donde van a actuar más que nada para los mecanismos de analgesia, después en el sistema endocrino y en el sistema inmunológico. Por eso también muchos efectos que encontramos en los opioides no deseados van a estar relacionados con esas localizaciones en otros lugares, ¿sí? O sea, están a nivel de todo el cuerpo. Y los 3 receptores opioides principales son los receptores mu, que es la U esa, se los pongo acá para que lo vean, delta y kappa. El principal, el que más quiero que sepan, es el receptor mu, que es el que está relacionado más que nada con todo lo que es analgesia y también con sus efectos adversos, ¿sí? En general, los opioides en sí, o sea, ya sea morfina, fentanilo, remifentanilo, todos, o sea, son diferentes, tienen diferentes potencias, pero todos van a tener los mismos efectos deseados, o sea, de analgesia, y los mismos efectos adversos. Lo que pueden llegar a cambiar, o sea, por la unión al receptor no van a cambiar los efectos adversos, sí se le pueden agregar por otros mecanismos, como es la morfina, por ejemplo, la meperidina, que también son liberadores de histamina, entonces pueden generar otros efectos adversos que no son los que conocemos como efectos adversos de los opioides en sí. Y bueno, esta figura que tenemos acá es justamente un receptor opioide, que es donde dice opioid binding site, donde se une el opioide, se va a unir a ese sitio y va a actuar a nivel de la proteína G. Esa proteína G va a hacer 2 cosas más que nada. Va a actuar a nivel de los canales de potasio de forma positiva y a nivel de los canales de calcio de forma negativa, hiperpolarizando la célula y generando así el efecto, ya sea analgésico o el efecto adverso, que es el que no queremos, pero es la forma de acción. O sea, lo importante quiero que se lleven es que son receptores que están ligados a una proteína, que es la proteína G. O sea, esa es la forma de actuar. Y que hiperpolarizan la célula al final para poder actuar. Bueno, de esos 3 tipos de receptores, que son los mu, los kappa y los delta, como les dije, la morfina y el fentanilo son los prototipos opioides, los que más se usan, y nos van a dar diferentes efectos. El primero, y el que más nos importa a nosotros, es la parte de analgesia, que es como ahí dice en el cuadro, analgesia supraespinal y analgesia espinal. Pero también nos van a dar los efectos adversos, que son la depresión respiratoria, efectos gástricos, estos son los más frecuentes, y la sedación, ¿sí? Fíjense que cuando el mu, digamos, es el receptor principal de los opioides, pero los otros
salga tanto el delta como el kappa, también nos dan la parte de analgesia, pero muchas veces no tanto los efectos adversos. El problema es que nosotros no tenemos un opioide que pueda ser selectivo para cierto receptor, sino que nosotros administramos el opioide y ese opioide va a ir a todos los receptores más o menos por igual, ¿sí? Por eso da tanto efectos positivos como efectos adversos. Pero el más importante es el receptor mu, ¿sí? Que es el típico de la morfina o del fentanilo. Y el antagonista, que sería la naloxona, va a bloquear la unión a esos receptores. Bueno, dentro de los efectos terapéuticos que tenemos, el principal y el que nosotros vamos a usar tanto para el intraoperatorio como para el postoperatorio va a ser la analgesia. ¿Qué? ¿Alguien dijo algo? ¿No? Bueno, se activó algún micrófono entonces. Bueno, el principal efecto entonces terapéutico que nosotros buscamos va a ser la analgesia, ¿sí? O sea, nosotros vamos a usar en el intraoperatorio en general, se usa para la inducción el fentanilo y también para el postoperatorio, y el remifentanilo para el mantenimiento de la anestesia. Son los dos opioides que principalmente usamos. Y después la morfina o el tramadol, que son otros tipos de opioides, más que nada para la analgesia, que le quede para el postoperatorio, ¿sí? Y después esto de, ¿por qué les pongo analgesia y después hiperalgesia paradojal? ¿Por qué? Porque hay algunos opioides, el de mayor particularidad es el remifentanilo, que cuando se usa a dosis alta pueden estar asociados a hiperalgesia paradojal. ¿Qué quiere decir hiperalgesia? Que en vez de cuando nosotros le administramos el opioide calma el dolor, empeora. Y eso es un diagnóstico que nosotros vamos a tener que hacer en la sala de recuperación. O sea, vemos que le damos fentanilo y no solamente que no baja el dolor, sino que le aumenta más. Entonces, el opioide más asociado a una hiperalgesia paradojal es el remifentanilo. Y por eso cuando nosotros hacemos un mantenimiento de la anestesia, lo ideal es no usarlo a dosis muy altas, ¿sí? Para evitar esa hiperalgesia. Bueno, después uno de los efectos que usamos, por ejemplo, que buscamos, digamos, cuando hacemos una neuroleptoanestesia es la sedación. Obviamente que tenemos que tener cuidado con cierto tipo de pacientes. ¿Qué pacientes? Los que tienen algún problema neurológico, porque por ahí la dosis que nosotros le hacemos a ese paciente, o sea, le hacemos una dosis menor que a un paciente que no tiene ninguna alteración, y el efecto es muchísimo mayor. Tener en cuenta en los pacientes con encefalopatía hepática, o sea, algunos que tienen algún trastorno hepático, y si no también los ancianos, ¿sí? O sea, hay que moderar las dosis. Siempre las dosis de los opioides son titulables, vamos viendo cómo le afecta al paciente. Otra de las cosas que nosotros buscamos es la disminución del reflejo de la tos. Muchas veces van a ver a muchos anestesiólogos que los despiertan a los pacientes en cierto tipo de cirugías con una dosis mínima de remifentanilo para que no tosan el tubo. Por ejemplo, en las neurocirugías que no queremos que nos aumente la presión intracraneana, es ideal mantenerlos con una dosis baja de opioide para evitar ese reflejo de oxígeno, que justamente lo inhiben. Y después otro efecto que no sería terapéutico, pero que lo tenemos, es la miosis, las pupilas bien puntiformes, que justamente cuando nosotros lo vamos despertando al paciente y le miramos los ojos, lo que estamos viendo, si están puntiformes o no, también es si tiene remifentanilo o fentanilo que le está quedando, para ver cuánto tiempo va a tardar en despertarse, o sea, un aproximado, obviamente. Y bueno, y dentro de todo este cuadrito están todos los efectos en general, tanto los buenos, como es la analgesia, como los efectos indeseables, que ahora vamos a ver bien los que quiero que sepan sí o sí. Bueno, dentro de los efectos adversos, uno que más nos complica, el que más nos preocupa es la depresión respiratoria, ¿sí? Lo que hace el opioide es, a nivel central, bajar el umbral que tiene para activar la respiración. Entonces, al bajar esa CO2, hace que el paciente, con un estímulo diferente, va a activar la respiración. ¿En quién vamos a tener que estar atentos? Obviamente los pediátricos, porque un pediátrico que hace una depresión respiratoria no nos da tiempo para poder hacer una maniobra, o sea, tiene un tiempo de apnea muchísimo más corta que un adulto. En un paciente obeso, también en un paciente con EPOC, en algún paciente que tiene alguna alteración de la respiración de base por una patología restrictiva, etc. En esos son los que vamos a tener que tener mayor cuidado, ¿sí? Después bradicardia y vasodilatación, que eso es un efecto que lo vamos a ver con todo el tipo de anestesia, obviamente, que en un paciente que tiene riesgo cardiovascular aumentado, por ejemplo, un paciente que va a entrar a una cirugía de bypass coronario,
vamos a tener que tener mucho más cuidado con la titulación de opioides que un paciente de 35 años normal que se opera de una fractura de codo, ¿sí? Otro de los problemas muy frecuentes es el lirio. Esto nosotros no lo vemos mucho, más que nada para las internaciones prolongadas. ¿Saben lo que es el lirio? Bueno, se los digo por si no lo saben, es cuando el peristaltismo intestinal se detiene, entonces quedan como con una constipación, ¿sí? Después la retención urinaria, que eso está muy, muy, muy asociado cuando nosotros usamos opioides a nivel central, es decir, a nivel de una raquia, por ejemplo, es uno de los efectos adversos más frecuentes. Nosotros en mi hospital, por ejemplo, usamos mucho analgesia con catéter peridural, ¿sí? Y la infusión que nosotros le administramos no solamente anestésico local, sino también la asociamos fentanilo. Y de forma, o sea, protocolar, todos los pacientes se quedan con una sonda vesical para poder evitar esa retención urinaria. Pero es uno de los efectos más frecuentes. Muchas veces a mí me pasa en la sala de recuperación, que por ahí ya tienen todas las piernas despiertas, caminan, van, pero no pueden hacer pis. Entonces, esa es una complicación muy asociada al opioide neuroaxial, ¿sí? Después el prurito, que eso no hay mucho que hacer, porque nosotros si usamos, ¿con qué podemos revertir el prurito? Con la naloxona, pero al usar naloxona también estaríamos revirtiendo el efecto que nosotros queremos, que sería la analgesia, ¿no? Entonces, por eso muchas veces es cuestión de que pase el tiempo y que el paciente se aguante ese prurito, porque si nosotros lo sacamos, estamos perdiendo también el efecto que queremos, ¿sí? En algunos pasa, en algunos no, depende mucho del paciente. Náuseas y vómitos, que es súper frecuente. Y después, disminución del sistema inmune, obviamente asociado al uso más crónico. Y este, que es súper importante y que ustedes tienen que estar muy atentos a la hora de la inducción, es la rigidez muscular, que es el famoso tórax leñoso. El tórax leñoso está asociado a la infusión rápida y en una concentración muy elevada de algún opioide. En general, con los que más lo vemos es con el remifentanilo o con el fentanilo cuando lo administramos muy rápido. Y eso nos puede pasar en una inducción anestésica. Puede ser que el anestesiólogo le haga los opioides, puede ser que directamente la inducción lo haga con remifentanilo en vez de usar fenta, eso depende de cada uno. Y lo que pasa es que se van a dar cuenta que vamos a estar en una situación en la que el anestesiólogo no lo va a poder ventilar. La bolsa se pone dura, la bolsa para bolsearlo se pone bien dura, y el aire no le entra al paciente. Eso es un típico tórax leñoso que puede ser por los opioides. ¿Cómo lo solucionamos? Relajando al paciente. O sea, no hay, o sea, si nosotros lo identificamos rápido, con el relajante se va a solucionar. O sea, no hay otra vuelta. Pero eso es para que lo tengan en cuenta, porque puede ser que el anestesiólogo rápidamente les diga que le pasen el relajante muscular para poder empezar a ventilarlo. Una vez que el relajante muscular empieza a actuar, que el rocuronio más o menos tarda un minuto y medio, cede y se puede seguir con la cirugía, ¿sí? Pero bueno, es una de las complicaciones, o sea, la depresión respiratoria y la rigidez son las dos complicaciones, digamos, que más nos van a importar a nosotros, tanto durante la anestesia como en el postoperatorio en la sala de recuperación, ¿sí? Otra cosa de la depresión respiratoria que me olvidé de decirles es que no solamente está asociado a los opioides endovenosos, sino también a los opioides neuroauxiales, sobre todo con la morfina, ¿sí? La morfina lo que tiene es que hace, cuando la administramos de forma neuroauxial, o sea, con la raqui, tiene como picos en donde es más frecuente la depresión respiratoria, ¿sí? La primera tiene como dos curvas. La primera curva se da entre la primera y la segunda hora, que en general el anestesiólogo está con el paciente en el quirófano, así que esa no nos importa, pero después hay una segunda hora o una segunda ola que se da a las 18 horas, que es así, lo vamos a agarrar con el paciente en la sala de recuperación más raro, pero si no, en la sala general. Entonces es ahí o en la UTI. Entonces ahí es donde el médico que esté a cargo tiene que tener en cuenta esa segunda ola que hace un pico la morfina, en donde puede generar una depresión respiratoria del paciente. Y por eso es que, de acuerdo a la dosis que nosotros le administramos de morfina intratecal, vamos a tener que controlarlo de diferentes formas, ¿sí? De forma más reglada, digamos, cada más horas, cuanto mayor es la dosis, y cuando es una dosis chiquitita, por ahí es un control como de cualquier paciente, o sea, con los signos vitales de todos los pacientes. Pero bueno, eso es una cosa que hay que tener en cuenta. En mi hospital, por ejemplo, cuando los pacientes que tienen morfina intratecal,
sí o sí tienen que ir a UTI, no pueden ir a piso. Eso depende del protocolo de cada hospital, pero está muy asociado, ¿sí? Bueno, preguntas hasta acá, antes de que empiece con cada opioide. ¿No? Sí, yo tengo una Sí, pregunta. No me quedó claro el tema del remifentanilo con el tubo, para que no tosa, no entendí bien esa parte. eso es algo que hacen algunos anestesiólogos. O sea, el opioide en sí lo que hace es disminuir el reflejo de la tos. El remifentanilo lo que tiene es que, de acuerdo a la dosis en que nosotros lo usamos, te puede generar, puede hacer que vos puedas respirar espontáneamente en una dosis bajita, o en una dosis alta vos perdés la ventilación espontánea. Lo que hacen muchos anestesiólogos es bajar el remifentanilo hasta esa dosis mínima para que el paciente pueda empezar a respirar espontáneamente, tenga un poco de remifentanilo a nivel de la sangre y esté inhibido el reflejo de la tos, ¿entendés? Entonces el paciente está despierto, con un poco de remifentanilo en la sangre, tiene inhibido el reflejo de la tos, pero está respirando espontáneamente. Entonces vos le podés sacar el tubo y no te tose, ¿entendés? Sí, sí, No sé sí, si muchas gracias. Sí, es como el remifentanilo, ahora lo voy a explicar bien cuando hable de remi en particular, pero de acuerdo a la dosis que tenés, es que te produce o no el cese de la ventilación espontánea o que puedas seguir respirando espontáneamente, ¿sí? Entonces, ahí va. No lo usan todos los anestesiólogos, ¿sí? O sea, eso es algunos que les gusta hacerlo y sobre todo en esas cirugías en donde el paciente no se puede mover nada, como es una neurocirugía, a la hora de la extubación, porque puede hacer una complicación, ¿no? O sea, obviamente no es lo mismo una neurocirugía que una colelat. Si la colelat te tose un poco el tubo, no va a pasar nada. Si una neurocirugía te tose el tubo, por ahí te genera una hipertensión y te sangra. Entonces, obviamente que va a depender de la complejidad de la cirugía, ¿no? listo, gracias. ¿Dudas? ¿Entendiste? Sí, 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 me quedó claro, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda, chicos? Yo les cuento ejemplos de mi hospital como para que sepan, digamos, el manejo diario en sí, cómo se va haciendo y para que se les tengan en cuenta por algún caso clínico que les pueda aparecer en el examen. En general van a estar relacionados así, por ejemplo, para que puedan identificar cuándo es un tórax leñoso y qué le tienen que pasar al anestesiólogo. Eso quiero que lo tengan bien en claro, ¿sí? Esas situaciones en donde son ustedes los que van a tener que actuar rápido, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a la morfina. Bueno, esta es la morfina, viene así, es una ampollita de 1 mililitro que trae 10 miligramos. En general, nosotros, ¿cómo lo diluimos? Agarramos la ampolla de 1 mililitro y la diluimos con solución fisiológica hasta 10 mililitros. Entonces nos queda 1 miligramo por mililitro, ¿sí? Y después, de acuerdo al peso del paciente, es que le vamos a calcular cuánto tenemos que administrarle, ¿sí? Bien, bueno, el pico efecto es a los 20 minutos cuando la administramos endovenosa, cuando es por vía oral es más o menos a los 30-40 minutos. Y dentro de los metabolitos que tiene, o sea, la morfina, cuando se metaboliza a nivel hepático, da dos metabolitos. Uno que es el M3G y otro que es el M6G. El M6G es el que nos va a dar la analgesia y el M3G es neurotóxico, pero estos son excretados a nivel renal, ¿sí? ¿En qué paciente se nos va a complicar con la morfina? En un paciente con insuficiencia renal. Entonces, ojo con la morfina en esos tipos de pacientes, no es que está contraindicado, no se puede usar, pero por ahí necesitamos usar dosis más bajas. ¿Por qué? Porque esos metabolitos no se eliminan y por ahí podemos tener una neurotoxicidad por el M3G y por el M6G una analgesia mucho más elevada de lo que nosotros queríamos, ¿sí? Porque el M6G es un metabolito mucho más potente que la morfina en sí, entonces nos puede generar no solamente la analgesia, que es lo que queremos, sino también el efecto adverso, como una depresión respiratoria. Entonces, por eso en ese tipo de pacientes con insuficiencia renal son los que tenemos que tener cuidado. Y después, ¿en qué otros? En algún paciente que tenga asmático o un paciente muy alérgico, porque como dije antes, es liberador de histamina, entonces nos puede generar una broncoconstricción. Entonces, esos dos pacientes son los que nosotros tenemos que estar atentos, ¿sí? No es que no se pueda usar, pero tenemos que estar atentos, que son cosas que nos pueden llegar a pasar. Y después ya de la morfina intratecal les hablé, esto se usa mucho para la analgesia, sobre todo en cirugías muy grandes, por ejemplo, cirugías de columna se usa un montón. Pero bueno, tiene ese problema de esos picos y valles de depresión respiratoria
por eso muchos hospitales tienen un protocolo de sí o sí ir a UTI cuando se administra morfina intratecal, ¿sí? Más o menos se administran entre 50 a 300 gamas de morfina, ¿sí? De acuerdo al tipo de cirugía que es. En general, por ejemplo, como se llama, en una cesárea, uno de los protocolos que más está aceptado es hacerle 50 gamas de morfina intratecal junto con la raqui, y eso le da una anestesia a la embarazada espléndida para todo el postoperatorio, ¿sí? Y que esa dosis de morfina, que es bajita, que son 50 gamas, no es necesario controlarla tanto y no necesita ir a UTI. Cuando son dosis de morfina más altas, ahí sí es cuando necesitamos que el paciente vaya a UTI para tener un mayor control. Bueno, la dosis de carga es de entre 0,025 y 0,1. Esto es un rango porque va a depender mucho de la edad del paciente. No es lo mismo un paciente menor de 6 meses, un paciente de 1 año, un paciente de 35. Entonces, la dosis va a depender mucho del rango etario. De un adulto es 0,1 miligramos kilo, endovenoso la dosis de carga. Y de mantenimiento es entre 0,01 y 0,04 miligramos kilo cada 4 horas. Eso se va a ir aumentando o disminuyendo, o sea, se va adaptando de acuerdo al dolor que tiene el paciente. Si el paciente empezamos con 0,01 y está bien, seguimos con esa misma infusión. Si vemos que tiene dolor, aumentamos esa dosis. Y al siguiente día, esas dosis ya vamos a empezar con un nivel basal mucho más alto que el primer día. Y después vamos a ir disminuyendo a medida que pasa la inflamación y calma el dolor. Entonces, eso es como muy artesanal y depende mucho de cada uno, ¿sí? Y el rescate, en general, de morfina siempre se hace entre un 10 o un 25% en general usamos un 10% de la dosis de carga. O sea, que sería cuando tiene una escala visual mayor a 4, se hace el rescate de morfina con el 10% de la dosis que le hiciste al principio. O sea, de acuerdo al peso, más que nada. ¿Alguien dijo algo? Sí, o sea, una consulta. No escuché bien Sí. en qué pacientes había que tener cuidado con el tema de la morfina para... En los renales, en esos por el metabolismo me decís, Sí. en los renales y en los que tienen asma o broncoespasmo o son medio alérgicos porque liberan histamina, en esos dos. En los pacientes renales porque la forma de excreción de los dos metabolitos que tiene la morfina es a nivel renal, entonces cuando tenemos una insuficiencia renal y no elimina ese metabolito, pueden quedar acumulados y te puede dar neurotoxicidad. Y también una muy buena analgesia vas a tener, pero también vas a tener muchos efectos adversos, ¿sí? Como depresión respiratoria. Ok, gracias. Sí. Bien. Bueno, Yo también preguntas. tengo una pregunta. Sí, decime. ¿Los metabolitos, los dos son excretados vía renal? Sí. Ok. Por eso, como te digo, te pueden dar una neurotoxicidad. Igual, en general, el metabolito que más se encuentra es el M6G. Por eso no está asociado tanto a la neurotoxicidad, pero sí a los efectos adversos en los pacientes renales. Pero sí, los dos. Metabolismo hepático, todos los opioides tienen metabolismo hepático y excreción renal. La única excepción que vamos a hablar es el remifentanilo, que se metaboliza por otro lado. Pero todos tienen metabolismo renal y metabolismo hepático, y excreción renal. ¿Sí? Buenísimo, gracias. ¿Otra pregunta? ¿No? Bueno, paso al fentanilo, ¿sí? Bueno, el fentanilo viene así, la ampollita de 5 mililitros, y cada mililitro trae 50 gamas. En general la cargamos pura, o sea, se carga entera, y te quedan las 50 gamas por mililitro, no se diluye como la morfina. Tiene un pico de efecto a los 8 minutos, en general ya empieza a actuar, vos ves que el paciente le empieza a aliviar el dolor, sobre todo en la sala de recuperación, más o menos a los 3 minutos, pero el pico del efecto es a los 8. Y tiene una duración como mucho de 30, máximo de 60 minutos, no tanto, ¿sí? Es mucho más liposoluble que la morfina, y al ser más liposoluble justamente va a ir acumulando, ¿sí? La dosis que usamos de inducción en general varía entre 1 a 5, dependiendo más que nada de la edad. La dosis de un adulto, que lo hacemos habitualmente, son 2 gamas por kilo. En un pediátrico, como lo metabolizan más rápido, en general hacemos más 3 gamas por kilo, ¿sí? La dosis de mantenimiento. Nosotros, en realidad, morfina, fentanilo, en infusión continua para una analgesia, no se usa, ¿sí? Porque justamente al ser más liposoluble se acumula mucho. Y eso no puede traer efectos adversos a posterior. Se usa, o sea, nosotros solamente lo vemos en los pacientes en neo, son muy chiquititos y que
no sé por qué, pero no les gusta usar otro tipo de opioide, prefieren usar el fentanilo, no les gusta usar remifentanilo, es como una especialidad aparte, y lo veo que usan mucho fentanilo. Nosotros en general en el quirófano, cuando tenemos ese tipo de pacientes, o lo switchamos a Remi, o le dejamos el Fenta, se lo subimos un poco más, a 5 gamas por kilo por hora, más o menos eso, ¿sí? Pero para una sedación, por ejemplo, en un neonato, que está intubado en neo, se usan 3 gamas por kilo por hora, más o menos, ¿sí? Pero se lo puse así como dosis de mantenimiento, pero no es algo que van a ver habitualmente, o sea, no van a ver un paciente adulto con un plan de analgesia con fentanilo así tan reglado, ¿sí? Bueno, y los rescates se hacen en general, depende del peso, pero para un paciente adulto con 50 gamas por kilo, ¿sí? Y bueno, y la dosis intratecal, que es la dosis que usamos como es para la Raki, como máximo se pueden hacer 30 gamas. Más de eso no se usa, entre 10 y 30, pero más de 30 no, ¿sí? Por ahí, en el mantenimiento de una analgesia, como les digo, en los pacientes neonatos, por ahí sí lo pueden ver a la analgesia con fentanilo en cirugías de muy gran impacto. Por ejemplo, no sé, un colon que empezó el laparoscópico, los cirujanos no lo pudieron resolver el laparoscópico y lo tienen que partir al medio y nosotros no le hicimos nada de analgesia regional, ahí sí podemos usar bombas de fentanilo, ¿sí? Pero no se usa en todos los hospitales. Cambia mucho de acuerdo al protocolo hospitalario, ¿sí? Pero como mantenimiento en una anestesia no lo van a ver nunca. Solamente ese caso de neo que puede ser que dejemos con una bomba de fentanilo, pero porque también sabemos que es un paciente que va a seguir intubado posteriormente. Pero para una colela, por ejemplo, que nosotros hagamos fentanilo con sevoflurane, no existe, siempre usamos Remi, por el metabolismo que tiene, ¿sí? ¿Se entendió? Les mezclé un poco con el Fenta. ¿Entienden cuando digo dosis de rescate, dosis de carga, dosis de mantenimiento? Cuando hablo así. Sí. Bien, perfecto. Bueno, y ahora el Remi. El Remi sí va a ser el opioide que nosotros vamos a usar siempre para el mantenimiento de nuestra anestesia, tanto en anestesia balanceada, que sería sevoflurane con remifentanilo, o en TIVA, que sería remifentanilo con propofol. Yo acá les puse las diluciones, son las diluciones que nosotros usamos en mi hospital, pero porque tenemos las bombas de Brown, que son las bombas de tipo TCI, que usamos esas dos diluciones, o sea, a 100 gamas por mililitro, que lo usamos para anestesia balanceada, o a 50 gamas por mililitro. En los hospitales públicos que tienen las otras bombas, que son las bombas volumétricas, que se usa mucho más anestesia balanceada, en general se usa una concentración de 10 gamas por mililitro. ¿Cómo vamos a preparar esto? La de 100 gamas por mililitro es una ampolla de Fenta, que como dice ahí, como se veía en la foto, trae 5 miligramos. Cuando nosotros diluimos esos 5 miligramos en una jeringa de 50 mililitros, nos quedan 100 gamas por mililitro, ¿sí? ¿Saben a cuánto, un miligramo, a cuántas gamas equivale? ¿Saben? 1000. 1 miligramo no son. Perfecto, bueno, entonces hacen la cuenta, o sea, serían 5.000 en 50. Y la de 50 gamas por mililitro es como preparar 2 jeringas, dos jeringas de 50. Nosotros lo que hacemos es, en el frasquito de Remi le colocamos 10 mililitros de solución fisiológica y lo dividimos en 2 jeringas de 50. Entonces agarramos 5 mililitros del frasquito y lo llevamos a 50, y serían 5 mililitros de remifentanilo con 45 mililitros de solución fisiológica, y la otra jeringa sacamos los otros 5 y los llevamos a 50. Entonces ahí nos quedan las dos concentraciones, 100 o 50. Y la otra, que es la que se usa en los hospitales públicos, es una ampolla de remifentanilo en un Baxter de 500. Entonces cuando hagan el cálculo van a ver que les queda 10 gamas por mililitro, ¿sí? O sea, en algunos es mucho más concentrado que en otros. Bueno, características, ¿se entendió las diluciones? ¿Sí? Bueno, una de las características del remifentanilo, que por eso lo queremos tanto, es que tiene un onset y offset rápido. ¿Qué significa onset y offset? Que empiezan a actuar y dejan de actuar de forma rápida, ¿sí? Nosotros cuando cortamos el remifentanilo en una anestesia general, sabemos que a los 10, 15 minutos el paciente no va a tener más remifentanilo dando vueltas. ¿Por qué? Porque se metaboliza a nivel de esterasas plasmáticas. No tiene que pasar por el hígado, no tiene que excretarse a nivel renal. Es otro tipo de metabolismo.
Y por eso es que lo podemos usar en prácticamente cualquier paciente, o sea, no hay un paciente que nosotros no lo podamos utilizar. En un paciente que tiene una insuficiencia hepática, en un paciente que es trasplantado renal, en cualquier paciente lo vamos a poder usar, ¿sí? La única excepción sería en un trasplante hepático, en la fase en la que sacan el hígado, que no tenemos nada de hígado, que se puede empezar a acumular un poco más. Pero nada más, ¿sí? O sea, es muy específico el caso que puede ser que se acumule un poco, pero en general no tenemos problemas, ¿sí? Ni con este, ni con el fentanil, ni con la morfina. Bueno, la dosis que vamos a usar va a depender más que nada del tipo de anestesia que estemos haciendo, o sea, cómo lo vamos a programar a la bomba. No es lo mismo una anestesia por PCI que una anestesia balanceada, ¿sí? La anestesia balanceada en general la usamos a gamma kilo minuto y la anestesia por TCI la usamos a nanogramos por mililitro, ¿sí? Lo que ustedes van a ver habitualmente en el hospital público y cuando se hacen anestesias balanceadas es una dosis entre 0,25 a 0,6, que es un montón, gamas kilo minuto. Igual depende mucho de la marca del remifentanilo, ¿sí? Muchas veces vos ves que el paciente, pues sí, estoy usando un montón de Remi para este paciente que no estoy acostumbrada y por ahí cambia la marca. O sea, la realidad es que las drogas en Argentina no tienen todas la misma potencia, ¿sí? A pesar de ser el mismo fármaco. Entonces, muchas veces te puede pasar eso, que estés usando mucho Remi, pero por ahí porque la potencia en general de ese frasquito que te tocó no es tan buena, ¿sí? Esa es la dosis para una anestesia general. Y como hablamos antes, para el tema del tubo, la dosis máxima en donde el paciente puede mantener la respiración espontánea es 0,1 gamas kilo minuto, ¿sí? Esa es la dosis máxima. Nosotros sabemos que a esas dosis el paciente puede empezar a respirar espontáneamente a pesar de tener remifentanilo, ¿sí? Bien, ¿preguntas del Remi? Profe, ¿qué ¿No? significa que tenga farmacocinética bicompartimental? Que no se acumula a nivel de perdón, no lo dije, no se acumula a nivel de la grasa, ¿sí? Es plasma y cerebro, nada más. El fentanilo, que es mucho más liposoluble, se acumula a nivel de la grasa, entonces tarda mucho más en eliminarse. Por eso es que tiene, al ser una cinética bicompartimental, tiene un efecto de rápido de empezar a actuar y rápido de dejar de actuar. O sea, directamente del cerebro pasa a la sangre y se elimina. No hay otro compartimento, como es la grasa, que se acumula, que necesite liberarse a la sangre para terminar de liberarse. ¿Sí? ¿Se explicó? Por eso es que el fentanilo, nosotros en una anestesia general durante el mantenimiento, si nosotros estamos 4 horas con fentanilo en vez de con Remi, eso se va acumulando a nivel de la grasa. Entonces, después para despertar al paciente, estamos un montón de tiempo. Cambio el Remi fentanilo, lo cortamos y se elimina. En ese tiempo, en 15 minutos. 15 minutos como máximo. Ustedes si cortan el Remi y ponen el temporizador, 15 minutos como máximo el paciente se despierta. Si no tiene, obviamente, PROP o otras cosas, ¿no? Pero es fantástico. ¿Preguntas? ¿No? Pero bueno, acuérdense cuál era qué pasaba con qué dos efectos tiene el remifentanilo, que es muy frecuente, que los mencioné antes en complicaciones de los opioides, ¿se acuerdan? Que nosotros no queremos que pasen, que están asociadas al remifentanilo. ¿Se acuerdan? La hiperalgesia, eso, cuando lo usamos en dosis muy altas, y ¿cuál era la otra? Que no es exclusiva del remifentanilo, pero que es muy frecuente. El tórax leñoso, ¿sí? Ojo, con esas dos cosas. Más que nada, a ustedes la hiperalgesia por ahí no van a estar tan involucrados porque es algo más de la sala de recuperación, pero el tórax leñoso sí, chicos, no se olviden, ¿sí? Porque es un fármaco muy potente, por ahí hacemos un bolo de remifentanilo y no es lo mismo un bolo de 50 gamas de fentanilo que de Remi, ¿sí? Un fármaco 10 veces más potente que el fentanilo, entonces hay que tener cuidado. También, otra de las cosas, cuando nosotros conectamos el remifentanilo, en dosis, por ejemplo, la dosis esta que hacemos nosotros, 100 gamas o 50 gamas por mililitro, si en el chupete queda 1 mililitro de remifentanilo y la enfermera en la sala de recuperación, nosotros no lo lavamos, o sea, no lo aspiramos, y le hace un bolo de cualquier rescate, de onda cetrona o lo que sea, hace una depresión respiratoria en la recu y se nos muere en la sala de recuperación. Entonces, eso también muy importante, cuando nosotros desconectamos del Remi, de la infusión que le estamos, o sea, del Baxter, aspirar
para que no nos quede ningún culito de remifentanilo ahí en el chupete, ¿sí? Obviamente que las infusiones que se hacen con las bombas volumétricas, que son a 10 gamas por mililitro, el riesgo de que te haga una depresión respiratoria o una recirculación de remifentanilo en la sala de recuperación es mucho más baja que si usamos estas concentraciones que les estoy poniendo acá, 100 gamas o 50 gamas, ¿sí? O sea, eso es una cosa a tener en cuenta, pero nosotros siempre, cada vez que conectamos el remifentanilo de la guía, lo aspiramos hasta que nos venga sangre y nos aseguramos de que no quedó nada de remifentanilo a nivel de la vía. Eso es súper importante, ¿sí? Bueno, pasamos a otro, tramadol. Bueno, este opioide tiene una característica que es este efecto dual. No solamente actúa a nivel de los receptores opioides, como ya dijimos, sino también actúa a nivel de los receptores de serotonina, ¿sí? Entonces tiene como doble efecto, un efecto opioide y un efecto serotoninérgico. Muchas veces van a ver que muchos anestesiólogos, además de usar un opioide, agregan el tramadol, no por sus efectos opioides, sino por por su otro mecanismo de acción, que es la inhibición de la recaptación de monaminas, bloqueando el receptor 5-TH, ¿sí? Pico de efectos de los 30 minutos, tiene una duración de más o menos 6-8 horas. La dosis de carga, nosotros usamos más o menos 1 miligramo kilo, pero se puede hacer, siempre hay un rango entre 0,5 y 1. El mantenimiento lo mismo, 0,5 a 1 miligramo kilo cada 6 horas. Y los rescates, en general, no se usa mucho como rescate el tramadol, porque no es un opioide fuerte. Para hacer un rescate analgésico, cuando el paciente tiene más de 6 de escala visual numérica de dolor, tenemos que usar un opioide fuerte para poder tratar ese dolor. Como es, en general, se usa morfina o fentanilo, ¿sí? Para esos niveles de dolor. Una cosa que me faltó decir es que los opioides no tienen o sea, ustedes fíjense de todos los 3 primeros que nombré, nunca les dije que tienen una dosis máxima o un valor tóxico, ¿sí? La dosis máxima de un opioide, menos que es el tramadol, se lo dan sus efectos adversos. O sea, ¿cómo sé que es la que le di mucho fentanilo? Porque me hizo una depresión respiratoria, porque tiene un hilio, o sea, el tope de dosis de los opioides en general son sus efectos adversos y no una dosis establecida en sí. El único que tiene un tope es el tramadol, pero porque no solamente actúa a nivel de estos receptores, sino que le agregamos los receptores, los de serotonina, ¿sí? Y la dosis máxima es de 400 miligramos por día. Bien, preguntas del tramadol. Da muchas náuseas, eso sí. Van a ver que muchos pacientes dicen que no lo toleran el tramadol. No sé por qué está asociado con muchas náuseas y vómitos. Por ahí más que los otros, pero es un opioide que se usa mucho, sobre todo para esas cirugías de mediano impacto doloroso. ¿Dudas del tramadol? Viene, la ampolla trae 100 miligramos. Eso me olvidé decirlo. Son 2 mililitros, 100 miligramos en total. ¿Dudas del tramadol? Te quería preguntar qué efectos tienen sobre la vía qué efectos generan la inhibición de la vía serotonérgica. Dentro de lo que serían los mecanismos del dolor, o sea, nosotros tenemos diferentes receptores, en general, hablando de dolor en sí, que van a activar o van a desactivar las vías ascendentes y descendentes del dolor. Los receptores de serotonina están asociados en la médula espinal a nivel central con activación del dolor. Entonces nosotros al bloquear esa vía serotoninérgica inhibimos la descarga, digamos, que genera dolor, básicamente. O sea, en vez de actuar a nivel del receptor opioide, actúan a nivel de otra vía del dolor, que es la vía de la serotonina, ¿sí? Como tenemos diferentes receptores, o sea, uno de los receptores es el opioide, otros receptores son los COX, que vamos a hablar ahora, que intervienen en los AINES. Otros receptores son los NMDA, que intervienen en la ketamina. Otros receptores son los serotoninérgicos. Son 2 receptores que están involucrados en la vía del dolor. Y los diferentes fármacos van a actuar en los diferentes receptores. Nosotros, cuando queremos hacer un plan de analgesia para nuestro paciente, la idea es que bloqueemos todos esos receptores. O sea, hacemos una analgesia multimodal, que se llama. Antes, los anestesiólogos más viejos van a ver que hacen opioide y una AINE, por ejemplo. Nosotros usamos un montón de otros medicación para hacer justamente una analgesia multimodal. Uno de esos mecanismos del dolor es la vía serotoninérgica y el tramadol es uno de los fármacos que bloquea esa vía. ¿Se entendió?
Sí, perfecto. ¿Sí? Como te digo, hay otras vías del dolor que no están en esta clase, pero son varias vías y nosotros vamos bloqueando con los diferentes fármacos. Por eso es tan bueno. Y por eso muchos lo hacen, además de un opioide, a pesar de que le hayan hecho morfina, por ejemplo, le hacen tramadol igual, por esa otra vía que tienen. Una de las cosas que, ojo con el tramadol, es que muchas veces no está indicado hacer ondansetron con el tramadol, porque el ondansetron justamente interviene en la misma vía serotoninérgica. Entonces, compite con el tramadol, entonces por ahí en algunos trabajos se dice que no te haría el mismo efecto cuando le hacemos ondansetron al paciente. Pero bueno, también da mucha náusea y vómitos, así que por ahí se van mezclando. Bien, bueno, pasamos a otro opioide, que es la meperidina. Este opioide antes se usaba mucho para la analgesia, ahora no se usa tanto justamente porque uno de sus metabolitos da convulsiones. Yo lo usé una vez nomás, desde que estoy en la residencia, para una paciente que tenía temblores postoperatorios que no estaban asociados a frío, y se usa esa dosis. La realidad es que yo la dosis siempre la busco porque no me la acuerdo, porque es un fármaco que van a ver que no se usa. O sea, la única acción o la única indicación es justamente para los temblores postoperatorios, que vos ves que el paciente dice, no tengo frío, estoy bien, y tiembla, se usa la meperidina y se corta, ¿sí? Pero bueno, lo van a ver solamente en esas situaciones. En el quirófano, el día a día, no se usa. Y bueno, y después vamos al reversor de todos estos fármacos, que es la naloxona, que lo que hace es antagonizar los receptores mu, kappa y delta, ¿sí? ¿Qué pasa con la naloxona? Hay que tener cuidado de cómo administrarla. Si administramos de forma muy rápida y una dosis alta puede dar muchos efectos adversos, sobre todo a nivel cardiovascular. Uno de los más complicados es el edema agudo de pulmón, que obviamente que no queremos que suceda. Y también está asociado a mareos, hipertensión arterial, taquicardia, náuseas y vómitos. Por eso la dosis, digamos, el ritmo de infusión tiene que ser lento y no una dosis muy alta. ¿Por qué puse la dosis depende? Porque depende de lo que queremos revertir. Si nosotros tenemos un paciente con una depresión respiratoria, que sería uno de los efectos más graves de los opioides, la dosis va a ser mucho más alta que si nosotros queremos, no sé, calmarle el prurito de nuestro paciente con naloxona. ¿Se entiende? Por eso va a depender mucho la dosis de acuerdo al efecto que nosotros querramos paliar. Pero siempre administrarlo en un bolo, pero bien despacio y bien diluido. Bueno, hablando de la depresión respiratoria en sí, lo que se hace es administrar 2 gamas por kilo. Esperás, si ves que no vuelve a respirar espontáneamente el paciente, repetimos la dosis. Y después, y podemos llegar hasta 10 gamas por kilo. Una cosa que hay que tener en cuenta, que es importante, que la naloxona se va mucho más rápido que, por ejemplo, el fentanilo. El fentanilo dura mucho más tiempo en el sistema que la naloxona. Entonces, muchas veces lo que se hace es, damos una dosis endovenosa, vemos que el paciente empieza a mejorar la parte respiratoria y se pone una dosis de naloxona subcutánea para que le vaya quedando naloxona y no entremos en ese periodo que hice ahí de resedación, porque dejó de actuar la naloxona y sigue actuando el opioide. ¿Okay? Pero bueno. ¿Preguntas de los opioides? Una pregunta. ¿Puede ser que Te escucho re bajito. ahí me escucha mejor? Sí, a ver, dale. ¿Puede ser que esta droga también se puede administrar vía oral, comprimido? La naloxona, yo la verdad que nunca la vi vía oral. Te lo dejo pendiente para buscártelo, porque siempre la veo endovenosa. No sé si la viste en algún lugar vía oral. Claro, sí, se ve. Me parece que tenía una amiga que tenía dolor neuropático y me parece que era esta droga la que le daban en comprimido y justamente hablaban de uno de los parámetros era la taquicardia y lo pulmonar. La verdad que no lo sé. No lo sé, así que no te lo puedo, te lo averiguo y te lo digo. Después mándame tu celu así pregunto, ¿sí? Pero nunca lo vi vía oral, o por lo menos nunca, y tampoco nunca lo usé, siempre lo usé. Tampoco tengo la idea del uso de la naloxona para un dolor neuropático, o sea, la verdad que de dolor crónico no sé mucho, así que te lo averiguo, si querés. Porque Ok, no, porque si mi consulta era si, por ejemplo, te llega así un paciente
que está Sí. tratado con esta droga y a una cirugía, a una anestesia, o sea, como que se Y no, suspende 2 días antes. y va a ser, o sea, que va a tener dificultad en el manejo del dolor, seguro, porque imagínate que está recibiendo un antagonista y vos va a tener que competir con ese antagonista para liberar los receptores y que empiecen a actuar los opioides, ¿sí? Difícil. O sea, yo la verdad que lo veo, o sea, no sé si estás segura que era naloxona para tratamiento de dolor, Me parece que era esta. Me porque parece que era justamente esta. estarías, o sea, antagonizando todos los receptores que son los que más te ayudan para el tratamiento de la analgesia. O sea, me resulta raro, la verdad. Puede ser que haya algún mecanismo que yo no conozca, pero me resulta raro que sea naloxona, porque vos fíjate que es el antagonista de todos los receptores que usamos para tratar el dolor, ¿entendés? Excepto que haya sido, no sé, me resulta raro. Pero puede ser que sea otra droga y te estés confundiendo con la naloxona, no sé. Capaz. Yo sé que le habían dado morfina y ya como que era una instancia en la que no tenía efectos, entonces le tomaba en comprimido una, que se suponía que era más fuerte, pero como que se metabolizaba más rápido. Capaz que es un agonista-antagonista, una buprenorfina u otro tipo de opioide, que por ahí sí se usan para tratamientos del dolor, para que no haya resistencia o eso. Eso sí, pero no la naloxona, que es la antagonista. Ok. Puede ser que sea otro, o sea, que no sea la naloxona, que sea parecido el nombre y que sea otro mecanismo, ¿sí? Ok, Pero pues. resulta raro que sea la naloxona. Te lo averiguo, pero no creo que sea la naloxona. Ok, gracias. ¿Sí? No, de nada. Bueno, preguntas de opioides. ¿No? Algo que no se haya entendido, que quieran que aclare antes de seguir. Sí, yo tengo una duda porque creo que estaba confundiendo la definición de dosis de mantenimiento con dosis de rescate. La dosis, o sea, un plan de analgesia, que nosotros lo hacemos habitualmente, hacemos la dosis de carga, que es la dosis que hacemos en el quirófano para que justamente haga el pico, y la dosis de mantenimiento es la dosis que nosotros le tenemos que ir dando al paciente para que ese nivel en el plasma se mantenga. La dosis de rescate es una dosis extra cuando ese nivel no es suficiente, ¿sí? Entonces, nosotros cuando tenemos un paciente con dolor, que lo manifiesta con la escala visual numérica mayor a 4, tenemos que dar un rescate, que es una dosis extra a esa dosis de mantenimiento que ya tiene. O sea, no inhibimos la dosis de mantenimiento, sino que hacemos otra extra. ¿Se entendió? Sí, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, pasamos a AINES. Bueno. Los AINES. Los AINES son uno de los analgésicos que más se usan para todo lo que es tratamiento del dolor. Y de acuerdo, le puse esta escala porque esta escala es muy importante para ver qué plan de analgesia le vamos a dar a nuestro paciente. No es lo mismo una cirugía como si fuese una Colelab que una lobectomía. El impacto doloroso va a cambiar mucho, ¿sí? Dentro de los analgésicos no opioides vamos a tener los AINES. Para un dolor leve, en general usamos un AINE con un coadyuvante, como puede ser la dexametasona, o un paracetamol o una dipirona, ¿sí? Que están dentro de otro grupo. Para un dolor moderado podemos agregar opioides menores como es el tramadol, y para un dolor más grave podemos agregar opioides potentes como es el fentanilo o la morfina, ¿sí? O sea, de acuerdo a la escala del dolor, vamos a ir agregando o restando, ¿sí? También puede ser muchas veces que hay pacientes, porque el dolor no es igual para todos, pacientes que pensamos que van a tener un dolor leve, y tenemos que escalar a un grado un poco más alto, ¿sí? Eso nosotros lo podemos predecir con el tipo de cirugía que tenemos, pero obviamente que el tipo de paciente va a ser que sea adecuado ese tratamiento que nosotros elijamos, o por ahí no es suficiente y tenemos que escalar a una dosis más, ¿sí? Pero como ven, los AINES, el paracetamol y la dipirona, que son están separados del grupo, son los que usamos siempre. Para una escala de dolor leve, siempre van a estar ellos ahí, excepto que estén contraindicados, por alguna razón.
Bueno, esta es la clasificación así grande, no necesito que se la aprendan. Lo único que quiero que sepan es que dentro de los AINES no convencionales, que son, o sea, dentro de los AINES hay dos, que son los AINES no convencionales, que los vamos a poder asociar, que son el paracetamol y la dipirona, por eso los ponemos aparte, ¿sí? Bien, dentro de la forma de actuar, lo que van a hacer es intervenir en todo lo que sería el ácido arquidónico, o sea, en la producción, y van a inhibir a dos enzimas, que son estas dos, la COX-1 y la COX-2. La COX-1 es una enzima constitutiva, ¿qué quiere decir constitutiva? Que se encuentra siempre en todos los tejidos. Y la COX-2 es una enzima inducible. ¿Por qué inducible? Porque solamente va a aparecer cuando el tejido está dañado, ¿sí? Y los AINES van a bloquear estas dos enzimas, la COX-1 y la COX-2. Y lo que hacen es inhibir la producción de prostaglandinas, y así disminuyen lo que sería el dolor, la inflamación, la fiebre, ¿sí? Pero además de sus efectos terapéuticos, que son los que dije recién, también pueden tener efectos adversos, como es daño a la mucosa gastrointestinal, daño renal, sangrado por antiagregación plaquetaria. Así que bueno, justamente con el bloqueo de la enzima no solamente traen aparejado beneficios, sino también efectos adversos, ¿sí? Que son los que por ahí nos pueden contraindicar el uso de ese analgésico. Bien, bueno, dentro de lo que serían las características en sí de los AINES, vamos a tener estas cuatro: son analgésicos, son antiinflamatorios, son antipiréticos y son antiagregantes, ¿sí? Hay algunos que se usan más para una cosa que para otra, ¿sí? Que ahora vamos a ver diferentes ejemplos, pero la mayoría tiene las cuatro propiedades, ¿ok? Bueno, algo que no se haya entendido de allí. ¿Qué significa antiagregante? Bien, antiagregante es en el mecanismo de la coagulación, o sea, cuando nos cortamos y se coagula la sangre, uno de los primeros mecanismos que se activa es la agregación plaquetaria, es decir, que las plaquetas vienen y se pegan en el vaso. Entonces, al pegarse van formando como un tapón. Justamente los AINES, principalmente la aspirina, lo que hacen es inhibir que esas plaquetas se peguen. Entonces, el paciente puede sangrar, ¿sí? Por eso muchas veces los pacientes que están antiagregados con aspirina, porque tuvieron, por ejemplo, un infarto, tienen, viste, muchos moretones. Se pegan y les queda un moretón, porque justamente tienen alterado ese mecanismo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, gracias. Y eso recuérdenlo porque la clase que viene es de hemostasia y vamos a hablar mucho de antiagregación y toda la cascada de coagulación, ¿sí? Bien. Bueno, seguimos. Bueno, el ketorolac es muy potente dentro de los AINES, uno de los que tiene más potencia analgésica. También es antipirético, obviamente, pero no tiene tanto efecto antiinflamatorio como, por ejemplo, lo tiene el diclofenac. El diclofenac tiene un poco más de efecto antiinflamatorio que el keto, ¿sí? Es uno de los que más se ve asociado a afección renal, por eso en general no se lo da a pacientes mayores de 65 años. Se trata de evitar el ketorolac, y se usa otro tipo. No se puede usar más de 48 horas por vía endovenosa y no se puede usar más de 5 días por vía oral. La ampolla viene en una ampollita de 30 miligramos. La dosis de carga es 1 miligramo kilo, pero en general le hacemos hasta 60 miligramos. Esa es la dosis que se vio, que es una buena dosis de carga y que no trae aparejado efectos adversos, ¿sí? Cuando le hacemos menos de esa dosis, o sea, le hacemos, hablando de pacientes adultos, no de pacientes pediátricos, menos de 30 miligramos, no nos alcanza esa dosis de carga para mantener una buena analgesia. Entonces, sí o sí, 60 miligramos, ¿sí? En algunos pacientes que son muy obesos, de 120 kilos, por ahí podemos hacer 90 miligramos. Bien, la dosis de mantenimiento, 20-30 miligramos cada 8 horas se puede hacer, y la dosis máxima son 120 miligramos por día, ¿sí? Se usa un montón, es un muy buen analgésico, pero hay que tener en cuenta la función renal, o sea, no solamente la edad, sino a los pacientes ver que tengan buena función renal para poder administrarlo, ¿sí? Bien, eso. ¿Alguna pregunta del keto? No. Bueno. El diclo, también analgésico, antipirético, antiinflamatorio, es súper antiinflamatorio, por eso se usa tanto en traumatología. Tiene poco efecto antiagregante, tampoco se puede usar más de 5 días. Tiene una ampolla de 75, la dosis de carga es en general 1 miligramo kilo, entre 0,5 y 1 miligramo kilo,
La dosis de mantenimiento, 1 o 2 miligramos kilo día, con una dosis máxima de 150, ¿sí? Este sí se puede usar en mayores de 75 años, porque no tiene tanta afección renal como la puede llegar a tener el ketorolac, ¿sí? Y tiene menos efecto antiagregante. Así que, pero una de las cosas que tenemos que tener cuidado es los pacientes que tienen afección cardíaca, porque puede afectar a nivel cardíaco el diclofenac. Así que hay que tener en cuenta esas cositas. Bien, ¿alguna pregunta? Estos dos son los que más se usan, diclofenac y ketorolac de AINES. ¿Preguntas? ¿No? Bien, bueno, paso al siguiente. Siguiente es el ibuprofeno. El ibuprofeno es muy difícil conseguir la presentación endovenosa. En general, usamos vía oral. Tiene las 3 propiedades: es antiinflamatorio, es analgésico y es antipirético. La dosis, nosotros lo usamos mucho en pediatría en jarabe, el ibupirac. Son 10, está mal 12, son 10 a 20 miligramos kilo cada 6 u 8 horas. Y vino como a reemplazar un poco lo que fue el uso de la aspirina que usaba antes. Ahora se usa mucho más ibupirac para todo lo que es enfermedades reumatológicas. Pero bueno, nosotros la verdad lo usamos solamente en la RECU. En mi hospital por lo menos no existe la presentación endovenosa, pero existe. Después la aspirina. Bueno, la aspirina es lo que antes en los niños se usaba mucho como analgésico, antipirético sobre todo. Después se vio que tiene asociado un síndrome que se llama síndrome de Reyes, sobre todo cuando está combinado con una infección viral, entonces se dejó de usar en niños, que es un síndrome que te afecta a nivel neurológico. Es el único AINE que va a inhibir de forma irreversible las enzimas que hablamos al principio, que son las COX. Los otros la inhiben de forma reversible, o sea, pasa un tiempo y el analgésico deja de inhibir la enzima y vuelve toda la normalidad. La aspirina no, la aspirina la inhibe de forma irreversible, y por eso hoy en día el mayor uso es como antiagregante plaquetario, ¿sí? Para los pacientes de estos que están infartados y que nosotros necesitamos evitar que se tapone la arteria, ¿sí? Por eso se suspenden entre una semana y 5 días antes de la cirugía. ¿Por qué ese tiempo? Porque es el tiempo de vida media de la plaqueta. Entonces, como es una inhibición irreversible, la única forma de que nosotros no lo tengamos más a nivel sanguíneo es que pase el tiempo en que la plaqueta se muere, básicamente, y se acaba el efecto, ¿sí? Por eso es que se suspende entre 5 a 7 días antes, por el tiempo de vida media de la plaqueta. Y acuérdense que es el único que es irreversible de la COX. Todos los otros son reversibles. Pero bueno, nosotros no lo usamos. O sea, lo puse más que nada porque van a haber muchos pacientes que toman aspirina, muchos pacientes que toman aspirina de forma preventiva, pero no lo usamos como analgésico, ¿sí? Se usa como antiagregante más que nada, hoy en día. Bueno, y después, dentro de los AINES no convencionales, son súper importantes y que se usan un montón, uno es el paracetamol. Es analgésico y antipirético, lo que no tiene efecto antiinflamatorio. Si nosotros le queremos sumar un efecto antiinflamatorio, tenemos que usar un corticoide, por ejemplo, una dexametasona. Tiene un pico efecto de 30 minutos, se usa cada 8 horas, la dosis máxima es de 4 gramos por día, porque tiene más de esa dosis, tiene toxicidad hepática, y viene tanto vía oral, que es el paracetamol que nos tomamos todos, como vía endovenosa, que vienen 2 presentaciones, de 1 gramo, que es el packaging rojo, y de 500 miligramos, ¿sí? La dosis es de 20 miligramos por kilo de carga y de 10 miligramos por kilo de rescate. Eso lo usamos más que nada para pediatría, ¿sí? Se usa un montón en pediatría. Y lo que hace es ahorrarnos mucho la dosis de opioide y de otros analgésicos, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a combinar los analgésicos, o sea, si nosotros ponemos fentanilo, paracetamol, ketorolac, de cada uno de ellos disminuimos un montón la dosis que tenemos que utilizar, justamente porque hacemos lo que se llama analgesia multimodal, que es lo que aplicaba de las diferentes vías, ¿sí? El paracetamol no solamente también se vio, no está como poco estudiado, pero se vio que también actúa a nivel de otros receptores. Puede actuar a nivel de receptores opioides también, de los receptores NMDA y de algunos relacionados con la parte cannabinoide, por el sistema cannabinoide. O sea, es un fármaco que actúa a nivel de muchos receptores. No se sabe bien cómo es el mecanismo de acción, pero
pero porque faltan estudios, pero es muy bueno y realmente nos complementa un montón la analgesia. Si no tenemos la forma de presentación endovenosa, que es muy, muy cara, se usa mucho la vía oral. Por ejemplo, se le puede dar al paciente 1 gramo de paracetamol vía oral 2 horas antes de que empiece la cirugía y eso nos va a ayudar un montón para la analgesia postoperatoria, ¿sí? Cuando no tenemos la forma endovenosa, que no está en todos lados porque es muy cara. Bien, ¿preguntas del paracetamol? ¿No? Bueno, paso al otro, que es la DIPI, lo usamos un montón, también es una AINE no convencional. La ampolla viene de 1 gramo, la dosis de carga y la dosis de mantenimiento es exactamente igual que el paracetamol, 20 miligramos por kilo de carga y 10 miligramos por kilo de mantenimiento. Tiene poco efecto antiinflamatorio, al igual que el paracetamol, pero bueno, lo podemos también usar como otra vía para agregarla a un ketorolac, una dipirona o a un opioide, y nos va a ahorrar mucho al opioide, o sea, tiene un efecto ahorrador de opioides muy grande. En algunos países no se usa porque salió un trabajo que afecta a una parte a nivel medular, pero la verdad que acá en Argentina se sigue usando. Hay muchos trabajos, después de ese trabajo que salió, que como que se desterró más que nada de Estados Unidos, salieron muchos trabajos como apoyando nuevamente a la dipirona, como que no se había estudiado bien, o los casos que habían estudiado como que tenían otras cosas también de base, así que eso a nosotros por lo menos en la asociación nos dijeron como que queda a criterio de cada anestesiólogo si la quiere usar o no la quiere usar. Nosotros la usamos un montón y la usa todo el mundo, o sea, eso depende mucho del anestesiólogo. Pero es un muy buen AINE no convencional, y también el paracetamol y la dipirona lo que tiene es que no hay problema de usarlo en pacientes que tienen afección renal. Nosotros tenemos un paciente con una insuficiencia renal crónica o aguda, no le podemos dar AINES como ketorolac o diclofenac, entonces recurrimos a este tipo de AINE no convencional como son paracetamol y dipirona, ¿sí? Se usa mucho en niños, un montón. ¿Preguntas de estos? Sí, profe, pregunta. La dipirona es analgésico, antipirético también, ¿no? Sí, ¿Y analgésico, antiagregante? poco efecto, muy poco efecto. O sea, el que más efecto antiagregante tiene es la aspirina. Todos tienen un poquito de efecto antiagregante, pero no tanto. La dipirona prácticamente nada, ¿sí? Es más que nada analgésico y antipirético, muy antipirético. Gracias. Y nada. Bien, ¿preguntas? ¿No? Bueno. Paso a lo último, que estos son los COXIP. Estos se usan mucho en traumatología. Lo que quisieron hacer con estos fármacos es como tratar de evitar el efecto adverso de los AINES, que es justamente la alteración de la mucosa gástrica, la parte renal y la parte plaquetaria, y dejarle solamente el efecto bueno, que era el efecto analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Al principio fueron como un boom, son inhibidores selectivos justamente de la COX-2, o sea, no inhiben a la COX-1 justamente para evitar esos efectos adversos, pero lo que se vio a largo plazo es que los pacientes tenían muchos efectos a nivel cardiovascular. Entonces no fueron tan buenos como se esperaba, y además después no solamente tenían efectos cardiovasculares, sino que se dieron cuenta que su uso a largo plazo también afectaba a la mucosa gástrica. Así que, como lo que fue un boom en su momento, ahora no se usa tanto. Yo los veo más que nada en traumatología, que se usan como analgesia para el postoperatorio, o por ahí para cirugías de muy alto impacto doloroso, que se los da antes de la cirugía. Y el que más se usa es el Celecoxib, pero bueno, tenemos esas otras dos formas de presentación. Pero bueno, no lo van a ver en presentación endovenosa, o sea, vienen en comprimido. ¿Preguntas? O sea, ¿se entendió esto que trataron de hacer? O sea, voy a ir a la primera diapositiva. Esto. Lo que intentaron hacer es que no bloquear la COX-1, o sea, la que está del lado izquierdo sería. Entonces, no aparecían los efectos adversos y solamente bloqueaban la COX-2, que traían los beneficios terapéuticos. Pero bueno, esa falta de bloqueo de la COX-1 después se vio
que estaba asociado a efectos cardiovasculares y a largo plazo también a daño de la mucosa gástrica. Entonces, no fue tan bueno como se esperaba. Ay, me sale. Bien. Preguntas, dudas, de todo. Ya estamos, fue un poco larga, ya estamos terminando. Ya terminamos en realidad. ¿Dudas? Después tengo ¿qué? Yo tengo una última consulta. ¿Hay decime. alguna alerta, algún parámetro, algo que hay que tener en cuenta cuando estamos, el paciente es un paciente que consume drogas? Que consume droga. Claro, un adicto. Y o lo que vas a tener con un adicto es que lo que vos hagas, como generan tolerancia, se llama, o sea que necesitan más dosis de la habitual para poder generar el mismo efecto, es que por ahí consumen mucho. Y también te puede pasar, hay que tener en cuenta, un adicto en la sala de recuperación, por ahí te sigue pidiendo droga, y en realidad no es por dolor, sino que es porque quieren el consumo, básicamente. Son pacientes muy difíciles de manejar. Son pacientes que se tratan más que nada con un especialista de dolor crónico, más que nada cuando tienen una cirugía de alto impacto. Muchas veces se hacen tratamientos previos para poder llegar a la cirugía, y ahí en esos pacientes lo que es muy clave es usar todas las otras vías del dolor, las vías que hablé, el MDA, la vía opioide, o sea, usar muchas vías para poder tratar de bloquear ese dolor, ¿sí? También yo creo que cambia mucho de acuerdo al tipo de droga que consumen, ¿no? Ok, entonces a veces se puede solicitar una premedicación Sí. antes de la cirugía. Sí. Se puede hacer una consulta con el servicio de dolor crónico para poder hacer una buena estrategia analgésica previa. Okay. Sí, sí. Muchos a veces directamente les ponen parches con algunos opioides, pero sí, es como una estrategia muchísimo más complicada que un paciente que no consume. O sea, un adicto, Okay. ¿no? Okay. Sí. Sí, porque generan mucha tolerancia. Bien. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, cualquier cosa me consultan. ¿Tienen mi mail ustedes? No. Bueno, este los paso. Y bueno, me mandan lo que quieran. No me acuerdo quién me preguntó de la naloxona, de lo de la vía oral. Se lo averiguo, mandame un mail, así sé a dónde responderte. Okay, gracias. Y después nos vemos la semana que viene, que vamos a dar los fármacos de la hemostasia, ¿sí? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, En cuanto a la morfina, cuando es administrada subcutánea. sí. Morfina subcutánea, no se usa mucho morfina subcutánea. No, nunca lo usé, morfina subcutánea. Endovenoso o vía oral. Sí, no, yo la he visto subcutánea en pacientes oncológicos. Puede ser para tratamiento crónico, sí, pero no. ¿Qué querés saber de la morfina subcutánea? Si digamos, si funciona de la misma manera en cuanto al, al resto, digamos, a cómo funciona endovenosa o... Sí. O sea, por ahí, yo la verdad que nunca lo usé subcutáneo, no sé si la dosis cambia, seguramente cambia la dosis y la forma o sea, cómo se absorbe va a ser diferente, pero el efecto va a ser el mismo, o sea, va a actuar a nivel de los mismos receptores y todo, ¿sí? Lo que cambia de acuerdo a la vía de cómo la administrar, si es vía oral o vía endovenosa, es lo que tardan en hacer efecto, o subcutánea, que queda acumulada, digamos. Ok, ¿y también podría llegar a tener paciente de depresión respiratoria o no? Sí, también, sí, el efecto va a estar igual. Igual, ok. Sí, exactamente. Gracias. Pues, ¿sabes qué? Morfina subcutánea, sí, con los parches de opioides. Eso es Sí. subcutáneo. Así que sí, Sí. ahí. Sí, pero o sea, lo que va a cambiar, como te digo, es cómo llega al organismo, pero no va a cambiar el efecto adverso, ni el Ok, efecto deseado, digamos. gracias, profe. No hay nada. ¿Otra pregunta?
El quieren- material creo que no está subido al campus, se sube hoy, porque creo que Sí, no sé, pero le paso la clase al secretario, o si no, alguno me manda un mail y yo se las paso a la clase directamente, si quieren. Y si quieren algo algún texto o algo, también tengo, si quieren, para estudiar. Igual, de las preguntas del examen, enfóquense bien como le dije, como de casos clínicos en sí. Por ejemplo, de los opioides, como la rigidez por el tórax leñoso, en los AINES, por ejemplo, en un paciente con insuficiencia renal crónico, ¿por qué no le podemos administrar? Y esas cosas, ¿sí? Eso es lo que más vamos a tomar, o sea, como más enfocado en casos clínicos llevados a la vida del anestesiólogo de dentro del quirófano, más que nada, no tanto en la sala de recuperación. Profe, ¿y usted tiene algunos ejercicios que nos puede enviar de ese tipo, como para practicar casos Sí, clínicos? les puedo hacer y les envío, pero Ay, por favor. mándenme mails, así los armo y se lo envío uno y después ustedes se los reparten, seguro tienen un grupo de WhatsApp o lo que sea, y se lo reparten por ahí, si quieren. Listo, profe, gracias. Dale. ¿Copiaron mi mail? Sí, sí. Sí, profe, yo lo copié. Listo, perfecto. Me mandan, chicos. Cualquier cosa que no entendieron o lo estudian de vuelta o lo que sea, me preguntan. Dale, muchas gracias. Dale. ¿El material Bueno, se va a poder subir al campus también o no? yo ahora le mando todo al secretario a ver si lo puede subir hoy. ¿Ustedes cuándo rinden? El 7 me parece, 7 de junio. Yo hoy se lo mando para que lo suban. Y si no se lo llegan a subir, avísenme por el mail y se los mando a uno de ustedes directamente. Dale, Bueno. gracias. Dale, chao chicos.